there is, there are. ¿Ok? Muy importante que sepamos que este tema nos va a servir para desarrollar nuestra ADA, en la cual nosotros vamos a retomar el país del que hablamos antes, en la de Ken y Kant, pero ahorita con otro enfoque. ¿Ok? Para hacer esta actividad necesitamos nosotros dominar a la perfección esto, que es there is, there are. Ambos there is y there are nos van a servir para mencionar que hay algo en un lugar. Perdón, los dos significan lo mismo, que es el hay de haber. Por ejemplo, hay un ave, hay una torre, hay tres niños, es ese hay que nosotros utilizamos. ¿Ok? Ese es el there is y there are. Sin embargo, hay unas pequeñas diferencias de uso. ¿Cuáles son esas pequeñas diferencias de uso? ¿Ok? Vamos a tener tal cual tres formas con la partícula there. ¿Ok? There is, there are y un tercer o un segundo there is. ¿Cómo va a funcionar cada cosa? El there is nos va a servir para decir que hay una sola cosa. Por ejemplo, hay una torre, hay un niño, hay un perro. ¿Ok? En cierto lugar, ¿no? Por ejemplo, como there is a book on a desk. Siempre después de que nosotros utilicemos el there is y vayamos a mencionar una sola cosa, debemos utilizar la partícula a o la partícula an, que significan uno o una. Esto ya lo habían visto ustedes en primer semestre, así que deben recordar cómo se utiliza a y an. Si ustedes utilizan el there is y me mencionan una cosa sin poner el a o an, automáticamente esa oración está incorrecta. Siempre deben tener ese indicador a o an. Así que es muy importante que lo hagan. Segundo, vamos a utilizar there are para todos aquellos plurales, es decir, cuando hayan dos o más cosas, como por ejemplo libros, perros, gatos, ¿ok? Aquí nosotros tenemos la opción de mencionar exactamente cuántos hay, ¿ok? We can say, for example, there are 3 books on the desk. O podemos simplemente decir la palabra en plural como there are books on the desk, ¿no? Hay libros en la mesa. Ahora, la segunda versión de there is nos va a servir para mencionar cosas no contables. Si nosotros recordamos lo que vimos en primer semestre, aquellos no contables son aquellos que no podíamos decir 1, 2, 3, 4 de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, la leche, el azúcar, el arroz, no podíamos contarlo porque no hay como que uno o una en específico, sino como que es leche, listo. De esta forma nosotros vamos a utilizar el there is, ¿ok? Para aquellos no contables, pero la diferencia del there is para no contables y de para singulares es que este there is ya no nos va a llevar ni a ni an, ¿ok? Simplemente voy a decir, por ejemplo, hay azúcar en la cocina, ¿no? Y digo, there is sugar in the kitchen, porque ya no utilizo a y an porque sugar no se puede contar tal cual, al menos que esté en un contenedor claro. Entonces, repito, there is más a o an nos van a servir para mencionar un objeto contable. There are nos va a servir para mencionar varios objetos. ¿Ok? Puedo mencionar específicamente cuántos son o simplemente decir tales objetos, ¿no? Y el segundo there is, que no lleva a ni an, se utiliza específicamente para decir algo que no se puede contar, como el azúcar, la miel, el arroz, el agua, entre otras cosas. ¿Ok? En su versión negativa vamos a ver que tanto there is como there are se niegan de la misma manera que el verb to be. Es decir, vamos a obtener un there isn't o un there aren't. Sin embargo, en las versiones negativas, como utilizamos el there isn't, nosotros tenemos que seguir conservando ese a y an. ¿Ok? Al menos para la parte singular. Cuando nosotros utilicemos el there aren't para plural y el there isn't para no contables, es preferente y casi obligatorio que nosotros utilicemos el any, como lo ven escrito en la parte en medio del lado derecho, ¿no? Tenemos ahí there aren't any pens here
or there isn't any juice in the fridge. ¿Ok? Eso es como el complemento para decir que no hay nada de ello. ¿Sí? Y les recuerdo, no se les olvide el a y an cuando sea una sola cosa, ya sea en afirmativo o negativo. ¿Ok? Entonces vamos a ver un pequeñito ejemplo. Aquí, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí una habitación que está toda desordenada. En la habitación desordenada, pues vemos que hay muchas cosas como que en el piso, en la cama, entre otras cosas. Entonces, vemos que ahí dice a t-shirt on the bed. ¿Qué deberíamos poner ahí? ¿There is o there are? Is. ¿Ok? There is, ¿no? ¿Qué es el que decimos? There is, porque hay ¿cuántas? Una. Luego tenemos, por ejemplo, two books on the floor. ¿Cuántos son aquí? Estamos hablando de un plural. Por lo tanto, debemos usar Are. there are. Así es. There are. ¿Ok? Y así sucesivamente. Por ejemplo, a scarf sería there is, porque es ¿cuánto? Uno. Luego, por ejemplo, tenemos four pictures. ¿Ok? Me está especificando que es un plural, son cuatro. Por lo tanto, utilizo there are. ¿No? Luego tenemos el many books. Recordemos que many books es muchos libros. ¿Ok? Entonces, ahí también seguimos hablando un plural y agregamos there are, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, así queda la referencia, ¿no? Así queda la referencia. There is más el a o an cuando hablemos de un objeto. There are más el nombre de los objetos cuando hablamos de plurales. Y there is sin a y an cuando hablamos de cosas no contables. ¿Ok? Por ejemplo, aquí abajito en las preguntas tenemos la pregunta ¿Is there any milk in the fridge? Sabemos que, por ejemplo, la leche es no contable, por lo tanto no utilizamos ni a ni an. ¿Ok? Para la pregunta utilizamos any. Y por ejemplo, is there a cake in the fridge? Que está más abajito, es la antepenúltima. Ahí como el pastel sí se puede contar, podemos decir un pastel, dos pasteles, tres pasteles. Ahí específicamente utilizamos a cake. ¿Ok? Y si por ejemplo hacemos una oración afirmativa, diríamos there is a cake in the fridge. Hay un pastel en el refri. Y si dijéramos, por ejemplo, que hay leche en el refri, diríamos there is milk in the fridge, ¿no? Hay leche en el refri. Ya no utilizamos ni a ni an. ¿Ok? Bien. Para su hada, ustedes van a tener que retomar aquel país que les tocó en su hada anterior. De todas maneras, chequen ahí la lista que se les provee. Y van a tener que describir cosas que hay y que no hay en su país, ¿no? Por ejemplo, si les había tocado la India, ¿ok? Podemos decir que pues hay mucha gente, ¿no? There are many people, there are many rivers. Puedo mencionar exactamente cuántos ríos hay. There are 4, 5 rivers. Um, por ejemplo, en India no hay montañas, bueno, montañas tan altas, ¿ok? Podemos decir there aren't any mountains en India, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente no está muy difícil. Son, si no estoy mal, 10 oraciones que tienen que hacer, 5 afirmativas y 5 negativas, pero traten de ir variando entre there is y there are. Recuerden que si nos encontramos con cosas que no se pueden contar, que generalmente relacionadas a alimentos, debemos utilizar there is, pero sin el a y el an, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que la India produce mucha miel, ¿no? Entonces podemos decir que hay mucha miel en India, ¿no? Que hay miel en India. Y podemos decir, there is much onion in India, ¿no? O a lot, no onion, honey. A lot of honey in India, ¿no? Que son no contables. Y ya, eso es prácticamente todo lo que nosotros tenemos que hacer, ¿ok? Si tienen alguna duda, es momento de expresarla mientras tengo la grabación. Y si no hay ninguna duda, ya saben que simplemente es poner el no en el chat.